Oshidori. Había un cazador y halconero llamado Sonjo, que vivía en el distrito de Tamurano-go, provincia de Mutsu. Un día salió de caza y no descubrió presa alguna. Pero en el camino de regreso, en un sitio llamado Akanuma, Sonjo vio un par de Oshidori, patos de los mandarines, que nadaban juntos en un río que él estaba a punto de cruzar. No está bien matar Oshidori, pero Sonjo, acosado por el hambre, decidió disparar. Su dardo atravesó al macho, y la hembra se deslizó entre los juncos de la orilla opuesta y desapareció. Sonjo se apoderó del ave muerta, la llevó a casa y la cocinó. Esa noche tuvo un sueño perturbador. Creyó ver una hermosa mujer que entraba en su cuarto, se erguía junto a su almohada y se echaba a llorar. El llanto era tan amargo que, al escucharlo, el corazón de Sonjo parecía desgarrarse, y díjole a la mujer: «¿Por qué? ¿Por qué la mataste? ¿Qué mal te había hecho? Éramos tan felices en Akanuma. ¡Y tú lo mataste! ¿Qué daño te causó? ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Oh, ¿te das cuenta del acto perverso y cruel que has perpetrado? También me diste muerte a mí, pues no podré vivir sin mi esposo. Solo vine para decirte esto». Y una vez más se echó a llorar en voz alta, con tal amargura que el sonido de su llanto penetró en los mismos tuétanos del cazador, y luego sollozó las palabras de este poema: Hi kukureba, Saweshimono wo, Akanuma no, Makomo no kure no, Hitori ne so uki. Al llegar el crepúsculo lo invité a regresar junto a mí, ahora dormir sola a la sombra de los juncos de Akanuma. Oh, qué inefable desdicha. Y luego de proferir estos versos exclamó: «Ah, no te das cuenta, no puedes darte cuenta de lo que has hecho, pero mañana cuando vayas a Akanuma, ya verás, ya verás». Y con estas palabras, estremecida por el llanto, se alejó. Al despertar por la mañana, Sonjo recordaba el sueño con tal vividez que sintió una profunda consternación. Evocó estas palabras: «Pero mañana, cuando vayas a Akanuma, ya verás, ya verás». Y resolvió ir allí en el acto, para averiguar si su sueño era algo más que un sueño. Dirigióse pues a Akanuma. Al llegar junto al margen del río, vio a la Oshidori hembra, que nadaba a solas. En el mismo instante, el ave advirtió la presencia de Sonjo, pero en lugar de darse a la fuga, nadó derecho a él, clavándole una mirada extraña y tenaz. Entonces con el pico súbitamente se desgarró el cuerpo y murió ante los ojos del cazador. Sonjo se rasuró la cabeza y se hizo sacerdote. Uba Sakura. Hace 300 años en la aldea de Asimamura, distrito de Asengori, provincia del Iyu, vivía un buen hombre llamado Tokubei. Este Tokubei era la persona más rica del distrito y el Murazoa, o jefe de la aldea. La suerte le sonreía en muchos aspectos, pero alcanzó los 40 de edad sin conocer la felicidad de ser padre. Afligidos por la esterilidad de su matrimonio, él y su esposa elevaron muchas plegarias a la divinidad Fudo-myo, que tenía un famoso templo llamado Saihoji en Asimamura. Sus plegarias no fueron desoídas. La mujer de Tokubei dio a luz a una hija. La niña era muy bonita y recibió el nombre de Otsuyu. Como la leche de la madre era deficiente, tomaron una nodriza llamada Osode para alimentar a la pequeña. Otsuyu con el tiempo se transformó en una hermosa muchacha, pero a los 15 años cayó enferma, y los médicos juzgaron irremediablemente su muerte. La nodriza Osode, quien amaba a Otsuyu con auténtico amor materno, fue entonces al templo de Saihoji y fervorosamente le rogó a Fudo-sama por la salud de la niña. Todos los días durante 15 días acudió al templo y oró. Al cabo de ese lapso, Otsuyu se recobró, súbita y totalmente. Hubo pues gran regocijo en casa de Tokubei, y este ofreció una fiesta a los amigos para celebrar el feliz acontecimiento. Pero en la noche de la fiesta, Osode cayó súbitamente enferma, y a la mañana siguiente, el médico que había acudido a atenderla anunció que la nodriza agonizaba. Abrumada por la pena, la familia se congregó alrededor del lecho de la moribunda para despedirla, pero ella les dijo: «Es hora de que les diga algo que ignoran. Mi plegaria ha sido escuchada. Solicité a Fudo-sama que me permitiera morir en lugar de Otsuyu, y este gran favor me ha sido otorgado. Por tanto, no deben deplorar mi muerte. Pero quiero pedirles algo. Le prometí a Fudo-sama que haría plantar un cerezo en el jardín del Saihoji, en señal de gratitud y conmemoración. Ahora no podré plantarlo con mis propias manos. Les ruego, pues, que lo hagan por mí. Adiós, amigos míos, y recuerden que me alegro morir por Otsuyu».
Después de los funerales de Osode, los padres de Otsuyu plantaron un joven cerezo, el mejor que pudieron encontrar. En el jardín del Saihoji, el árbol creció y floreció. Y el día 16 del mes segundo del año siguiente, el aniversario de muerte de Osode, se cubrió maravillosamente de flores. Continuó dándolas durante 254 años, siempre el día 16 del mes segundo. Y esas flores blancas y rosadas eran semejantes al pezón del pecho femenino y parecían resumar leche, y la gente lo llamó Ubasakura, el cerezo de la nodriza. Rokurokubi. Hace casi 500 años, había un samurái llamado Isogai Hesai Daimon Taketsura, al servicio del señor Kiyuki de Kinjushu. Este Isogai había heredado de múltiples ancestros guerreros una aptitud natural para los ejercicios militares, así como un extraordinario vigor. Ya en la infancia excedía a sus maestros en el arte de la espada, en el manejo del arco y de la lanza, y hacía gala de todas las virtudes de un soldado diestro y audaz. Más tarde, en épocas de guerra, se distinguió a tal punto que fue merecedor de grandes honores, mas al abatirse la ruina sobre la estirpe de los Kiyuki, Isogai se quedó sin amo. Pudo haber entrado sin dificultad al servicio de otro daimyo, pero jamás había procurado la gloria en beneficio propio, y como su corazón permanecía fiel a su antiguo señor, prefirió abjurar al mundo. Se rasuró el cabello y se hizo monje viajero, adoptando el nombre budista de Kairyo. Pero bajo el cromo del sacerdote, Kairyo conservó siempre un ardiente corazón de samurái. Si anteriormente había desdeñado las acechanzas del enemigo, también ahora se burlaba del peligro, y viajó, bajo cualquier clima y en cualquier estación, para predicar la buena ley en regiones donde ningún sacerdote se habría aventurado, pues eran épocas de violencia y desorden, y en los caminos no había seguridad para el viajero solitario, aunque se tratara de un monje. En el curso de su primer viaje largo, tuvo ocasión de visitar la provincia de Kai. Una noche, mientras atravesaba las montañas de esa provincia, la oscuridad lo sorprendió en un paraje muy solitario, a varias leguas de cualquier aldea, de modo que se resignó a pasar la noche a la intemperie. Halló un pastizal, apropiado junto al camino, y se preparó para dormir. Habituado a una vida rigurosa, aún la roca desnuda era un buen lecho para él. A falta de algo mejor, y la raíz de un pino, una almohada excelente. Su cuerpo era de hierro, y jamás lo inquietaba el rocío, la lluvia, el granizo o la nieve. Acababa de acostarse cuando un hombre apareció en el camino, con un hacha y un haz de leña, recién cortada. El leñador se detuvo al verlo al suelo, y después de observarlo un instante sin decir palabra alguna, exclamó con enfático tono de asombro: «¿Qué clase de hombre eres, buen señor, que atraviesas a dormir solo en semejante lugar? Aquí abundan los espectros, ¿no tienes acaso miedo a las criaturas velludas?» «Ah, amigo mío», respondió onisamente, «soy solo un monje errabundo, un huésped de agua y de las nubes. Como dice la gente, un Suinoriokaku, y no temo en absoluto a las criaturas velludas, si te refieres a las zorras, los tejones o duendes de esa especie. En cuanto a los lugares solitarios, me gustan, son propicios para la meditación. Estoy acostumbrado a dormir al aire libre, y he aprendido a no padecer ansiedades». «Oh, sin duda eres un hombre de coraje, señor monje», respondió el leñador. «Acostado aquí, este sitio tiene mala reputación, mala, muy mala. Pero como dice el proverbio, Kunshi akayuki ni chiyako serasu, el hombre superior no expone necesariamente al peligro. Y le aseguro, señor mío, que dormir aquí es muy peligroso. Por tanto, aunque mi hogar es solo una choza maltrecha y desvencijada, permítame rogarle que me acompañe en el acto. Nada puedo ofrecer para comer, pero al menos tendrá un techo bajo el cual podrá dormir sin riesgo». Habló con firmeza, y el monje, conmovido por la amabilidad de este hombre, aceptó su modesta oferta. El leñador lo guió por un estrecho sendero que salía del camino principal para internarse en la foresta de la montaña. Era un sendero áspero y peligroso. Ya bordeaba profundos precipicios, ya se limitaba a una red de resbaladizas raíces, ya afrontaba rocas filosas y abruptas, pero al fin el monje se halló en el claro de la cima de un monte, bajo el esplendor de la luna, y vio ante él una choza pequeña y desvencijada, en cuyo interior brillaba una luz alegre. El leñador lo condujo a un establo detrás de la casa, donde el agua de un arroyo cercano fluía mediante canales de bambú, y los dos hombres se lavaron los pies. Detrás del establo había un huerto y un bosquecillo de cedros y bambús,
y detrás de los árboles relucía una cascada despeñándose desde las rocas para mecerse a la luz de la luna como un tenue sudario. Al entrar en la cabaña, vio 4 personas, hombres y mujeres, que se calentaban las manos ante una pequeña hoguera que ardía en el rol. Todos se inclinaron ante el sacerdote, saludándolo con sumo respeto, sorprendiéndose el monje de que gentes tan humildes y apartadas conocieran las fórmulas de la cortesía. Esta es gente bondadosa, pensó para sí, y alguien conocía las normas de la hospitalidad. Ha de habérselas enseñado. Luego, volviéndose a su anfitrión, el señor de la casa, como lo llamaban los demás, el monje les dijo: de la delicadeza de tu lenguaje, así como de la cordial bienvenida que me ofrece tu gente, infiero que no siempre has sido leñador. ¿Acaso serviste alguna vez a un señor de rango? El leñador sonriente respondió: se equivoca, señor mío, aunque ahora vivo en las condiciones que ves. Fui en otro tiempo persona de cierta distinción. Mi historia es la historia de una vida arruinada, y arruinada por mi propia culpa. Yo estaba al servicio de un daimio, y ocupaba un puesto nada desdeñable. Pero amaba en exceso las mujeres y el vino. Incitado por la pasión, actué con malevolencia. Mi egoísmo provocó la ruina de nuestra casa, y también innumerables muertes. Mis males pronto se vieron compensados, y durante mucho tiempo fui un fugitivo en la tierra. Hoy ruego con frecuencia para expiar mi maldad, e intento erigir una vez más el hogar de mis ancestros, aunque temo que jamás halle el modo de lograrlo. Trato, no obstante, de superar el karma de mis errores mediante un sincero arrepentimiento, y mediante la ayuda que pueda brindar a quienes padecen infortunio. El monje, a quien agradó esta resolución de haber, díjole a la Oroji: amigo mío, he tenido ocasión de observar que los hombres víctimas del frenesí en juventud pueden alcanzar en años posteriores una vida recta. En los sutras sagrados está escrito que quienes abracen el mal con más fervor pueden convertirse, si cuentan con una firme voluntad, en quienes con más fervor ejercen el bien. No dudo de tu bien y de tu buen corazón, y espero que te aguarde una fortuna más favorable. Esta noche recitaré los sutras en tu honor, y rogaré para que obtengas la fuerza que te permita superar el karma de tus errores pretéritos. Con estas declaraciones, el monje se despidió de su anfitrión, lo guió hasta un pequeño cuarto lateral, donde habían preparado una cama. Todos durmieron salvo el sacerdote, quien comenzó a leer los sutras a la luz de un farolillo de papel. Persistió en sus lecturas y plegarias hasta horas tardías. Luego abrió una ventana de su pequeño dormitorio para contemplar por última vez el paisaje antes de acostarse. La noche era hermosa, no había nubes en el cielo, no había viento, y los acerados rayos lunares proyectaban nítidas y negras formas desde el bosque, y destellos de rocío desde el jardín. Grillos y cigarras ofrecían un unánime concierto, y el sonido de la cascada vecina se ahondaba con la noche. Aquel monje sintió sed al escuchar el rumor del agua, recordó el acueducto de bambú que había al fondo de la casa, y pensó que podía ir hasta allí para beber un sorbo sin perturbar a los que dormían. Corrió con suavidad aquella mampara que separaba su cuarto del aposento principal, y vio, a la luz de la lámpara, 5 cuerpos recostados sin cabeza. Por un instante quedó rígido de asombro, imaginando un crimen, pero luego advirtió que no había sangre, y que los cuellos decapitados no tenían aspecto de haber sufrido un corte. Pensó entonces: «Oh, bien se trata de una ilusión de origen diabólico, o bien me trajeron a la morada de un Rokurokubi». En el libro Shoshinki está escrito que si uno hallase el cuerpo de un Rokurokubi sin la cabeza y trasladase el cuerpo a otro lugar, la cabeza jamás podrá volver a unirse al cuello. Y también dice el libro que cuando la cabeza vuelva y descubra que cambiaron su cuerpo de lugar, golpeará 3 veces en el suelo, rebotando como una pelota, con jadeos de temor, y morirá al instante. Ahora bien, si estos son Rokurokubi, querrán hacerme daño, de modo que se justifica que siga las prescripciones del libro. Tomó el cuerpo del leñador por los pies, lo arrastró hacia la ventana y lo arrojó fuera de la casa. Luego se dirigió a la puerta trasera que halló cerrada con una tranca y advirtió que las cabezas habían salido a través de la chimenea del techo, que estaba muy abierta. Abrió la puerta con todo sigilo, salió al jardín y con suma cautela se dirigió hacia el huerto. En el huerto oyó un rumor de voces y avanzó hacia ellas, el amparo de las sucesivas sombras hasta que llegó a un buen escondite. Ocultado tras de un tronco, vio las cabezas, eran 5 en total, revoloteaban y conversaban entre sí. Comió los gusanos y los insectos que hallaban en el suelo o en los matorrales. De pronto la cabeza del leñador dejó de comer y dijo: «Ah, ese monje viajero que vino esta noche.
Cuando la hayamos comido, nuestros estómagos quedarán colmados. Fui tonto al hablarle de ese modo. Así lo induje a recitar los sutras por mi alma. Acercársele mientras recita sería difícil, y no podemos tocarlo mientras ore. Pero como ya esté por amanecer, es posible que haya dormido. Uno de nosotros vaya a la casa y vea qué está haciendo. Otra cabeza, la cabeza de una joven, se elevó y voló hacia la casa con la agilidad de un murciélago. Poco después regresó y gritó con voz ronca y alarmada: «El monje viajero no está en la casa, se fue. Pero eso no es lo peor. Se ha llevado el cuerpo de nuestro leñador y no sé a dónde lo ha puesto». Entonces la cabeza del leñador, claramente visible a la luz de la luna, asumió un aspecto espantoso. Los ojos se abrieron desmesuradamente, los cabellos se erizaron, los dientes castañaron, profirió un alarido brutal y con lágrimas de furia exclamó: «Si se ha llevado mi cuerpo, no es posible volver a unirme a él. Entonces debo morir, y todo por culpa de ese monje. Pero antes de morir lo encontraré, lo partiré en pedazos y lo devoraré. Allí está, detrás de ese árbol, está oculto detrás de ese árbol. Vean al muy cobarde». Y la cabeza del leñador, seguida por las otras 4, se arrojó en el acto sobre el monje, pero el vigoroso sacerdote había arrancado un árbol joven para defenderse, y lo esgrimió contra ellas, golpeándolas con tenacidad. 4 cabezas huyeron, pero la del leñador, pese a los golpes recibidos, golpeaba con desesperación al monje, y al fin le mordió la manga izquierda de su túnica. No obstante, la apresó sin vacilar por los cabellos, y le pegó una y otra vez. La cabeza no le soltó la manga, pero emitió un largo gemido, y al fin abandonó la lucha. Estaba muerta, pero los dientes aún mordían la manga, y el monje, pese a su vigor, no pudo abrir las mandíbulas. Con la cabeza aún aferrada a la túnica, regresó a la casa, donde vio a los otros Rokurokubi en cuclillas, con las cabezas maltrechas y ensangrentadas, ya unidas a sus cuerpos. Pero al verlo entrar con la puerta trasera, gritaron al unísono: ¡El monje! ¡El monje!, y salieron por la otra puerta huyendo hacia el bosque. Hacia el este se aclaraba el cielo. Estaba a punto de romper el alba. El sacerdote sabía que el poder de los espectros se limita a las horas de oscuridad. Examinó la cabeza que le colgaba de la túnica con el rostro embadurnado de sangre, barro y espuma, y riéndose en voz alta pensó para sí: Vaya cabeza de duende. Luego recogió sus escasas pertenencias y perezosamente descendió por la montaña para proseguir el viaje. Siguió adelante hasta llegar a Suwa, en Shinano, y caminó con solemnidad por la calle principal, con la cabeza colgada del codo. Las mujeres se desvanecían, los niños gritaban y salían corriendo, y hubo tumultos y clamores hasta que la Torite, así se denominaba a la policía en aquellos tiempos, capturó al sacerdote y lo llevó a prisión, pues suponían que era la cabeza de un hombre asesinado, quien, en el instante de su muerte, había apresado con los dientes la manga del asesino. En cuanto al monje, se limitó a sonreír y a guardar silencio ante los interrogatorios. Así, luego de pasar la noche en la cárcel, fue conducido ante los magistrados del distrito. Estos le exhortaron a explicar cómo él, un sacerdote, había sido sorprendido con la cabeza de un hombre sujeta a su túnica, y por qué no se había atrevido a exhibir su crimen ante el pueblo con tan poco pudor. Se rió sin reservas ante estas preguntas, y al fin declaró: «Señores, yo no sujeté la cabeza a mi túnica. Se sujetó sola y contra mi voluntad, y no he cometido crimen alguno, pues esta no es la cabeza de un hombre, sino la de un duende, un Rokurokubi. Y si causé la muerte de un duende, no fue solo por derramar sangre, sino para tomar los recaudos necesarios para mi propia seguridad». Y prosiguió con el relato de toda la aventura. Al narrar el encuentro con las 5 cabezas, profirió otra carcajada, pero los magistrados no se reían. Lo juzgaron un criminal sin miramientos, y su historial un insulto a la inteligencia de los jueces. Por tanto, sin más interrogatorios, decidieron ordenar su ejecución de inmediato. Solo un anciano osó disentir. Este hombre no había hecho ninguna observación durante el juicio, mas al escuchar la opinión de sus colegas se incorporó y les dijo: «Primero examinaremos cuidadosamente la cabeza, pues creo que esto aún no se hizo. Si el monje ha dicho la verdad, la cabeza misma le servirá de testigo. Traed la cabeza». Y la cabeza, con los dientes aún hincados en el cromo del monje que éste se quitó de sus hombros, fue puesta a consideración de los jueces. El anciano la volvió una y otra vez, la observó escrupulosamente y descubrió que había en la nuca extraños caracteres rojos. Llamó la atención de sus colegas al respecto, y también destacó que los bordes del cuello no presentan huellas de filo de ningún arma. Al contrario,
La línea divisoria era tan suave como la que separa una hoja amarilla del tallo que la sostiene. Dijo pues el anciano: estoy seguro de que el sacerdote no nos ha dicho sino la verdad. Esta es una cabeza de Rokurokubi. En el libro de Nanho Oi Butsushi está escrito que siempre han de hallarse ciertos caracteres rojos en la nuca de un auténtico Rokurokubi. Miren bien los caracteres, pueden ver ustedes mismos que estos no han sido pintados. Por lo demás se sabe que hace tiempo que estos duendes habitan las montañas de la provincia de Kai. Pero, su señor, exclamó volviéndose al monje, ¿qué clase de sacerdote eres? Por cierto, diste prueba de un coraje que pocos monjes poseen. Parece ser más un soldado que un religioso. ¿Acaso alguna vez fuiste samurái? Está en lo cierto, señor, respondió. Antes de ser sacerdote me dediqué largo tiempo al servicio de las armas, y en aquellos días jamás temí a hombre o demonio alguno. Llamaba entonces Isogai Hisai de Samon, Taketsura de Kishiu. ¿Acaso se halla entre ustedes alguno que lo recuerde? Ante el sonido de ese nombre, un murmullo de admiración colmó el tribunal, pues había muchos que lo recordaban, y el sacerdote inmediatamente se vio rodeado de amigos en lugar de jueces. Amigos que ansiaban demostrarle su admiración mediante una gentileza fraterna. Lo escoltaron con honor hasta la morada del daimyo, que lo recibió con festejos, y no lo dejó ir sin ofrendarle un valioso presente. Entonces pues, el monje al irse a Suwa era tan feliz como puede serlo un monje en este mundo transitorio. En cuanto a la cabeza, la llevó consigo insistiendo jocosamente en que se trataba de un Miyagi. Solo nos queda referir lo sucedido con la cabeza. 1 o 2 días después de alejarse de Suwa, se enfrentó con un salteador quien lo detuvo en un paraje solitario y lo obligó a desnudarse. Entonces pues el monje se quitó en el acto el koromo y se lo ofreció al salteador, que entonces advirtió lo que colgaba de la manga. El ladrón, aunque no carecía de audacia, quedó estupefacto, dejó caer la túnica y saltó hacia atrás. Luego exclamó: «¿Pero qué clase de sacerdote eres? Eres peor hombre que yo. Es verdad que cometí asesinatos, pero jamás anduve con la cabeza de nadie sujeta a mi manga. Bien, señor sacerdote, veo que somos de la misma calaña, y debo declarar que te admiro. Ahora bien, esa cabeza me sería útil, con ella podría atemorizar a la gente. ¿Me la vendes? O te doy mi ropa a cambio de tu kurumo, y daré 5 ryo por la cabeza». Y el monje respondió: «Te dejaré la cabeza y la túnica si insistes, pero debo advertirte que esta no es una cabeza de hombre. Es una cabeza de duende, de tal modo que si la compras y luego te trae problemas, recuerda que no tuve intención de engañarte». «Ah, eres un buen sacerdote», exclamó el salteador. «Matas hombres y luego los tomas a broma. Pero yo hablo en serio. Aquí está mi túnica y aquí está el dinero. Dadme pues la cabeza». «¿De qué vale bromear? Tómala», le dijo el monje. «Yo no bromeaba. Lo único gracioso de todo esto, si es que hay algo gracioso, es que seas tan necio como para pagar por una cabeza de Rokurokubi». Y el monje siguió su camino con grandes carcajadas. Así obtuvo el salteador la cabeza y la koromo, y durante un tiempo jugó al monje fantasma en las carreteras. Pero al llegar a las vecindades de Suwa, se enteró de la auténtica historia de la cabeza, y temió que el espíritu del Rokurokubi pudiese perturbarlo, de modo que resolvió devolver la cabeza al sitio de donde provenía, y sepultarla con su cuerpo. Se abrió paso hasta la solitaria choza de los montes de Kai, pero allí no hay nadie, y no pudo descubrir su cuerpo. Sepultó entonces la cabeza en el huerto y hirió la lápida sobre la tumba. Luego hizo oficiar un servicio a Segaki por el espíritu del Rokurokubi, y esa lápida, conocida como la lápida del Rokurokubi, se conserva. Así al menos lo declara el cronista japonés, aún en el día de hoy.